Muy buenas tardes, tengan todos y todas. A continuación realizaré 5 entrevistas a 5 personas con roles distintos con el fin de indagar qué entienden ellos por cultura, por política, por cultura política y cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno. Buenos días, me encuentro en las instalaciones de la sede principal del Colegio Militar Almirante Colón. Hoy tengo el gusto de entrevistar al profesor Oscar Jaraba. Buenos días, profesor. Muy bien, bueno, usted. Muy bien, gracias a Dios. Me gustaría saber qué concepto tiene usted de cultura. Bueno, en esencia, la cultura refleja el conjunto de costumbres, de creencias que tienen las personas que forman parte de una determinada comunidad. Esa comunidad podría ser la nación o podría ser una misma empresa, todo depende del campo en el cual se desenvuelva. Ok, ¿y qué concepto tiene de política? Bueno, la política refleja más que todo esa visión que se tiene para direccionar directamente las acciones dentro de una determinada comunidad. A partir de allí la política establece normas y esas normas deben ser seguidas por todas las personas que forman parte de esa comunidad para que la interacción mejore y a partir de allí se logre un progreso general. Bien, ahora, ¿qué concepto tiene usted de cultura política? Bueno, la cultura política involucra más que todo como un devenir histórico, cada una de esas situaciones que con el tiempo se han venido estableciendo y que permiten directamente que en esa comunidad hay una interacción. A partir de allí podemos referir que debe haber un conocimiento, ese conocimiento está enmarcado directamente en el trabajo que se debe seguir, debe haber también una evaluación para mirar qué tanto se está evidenciando un progreso y las actitudes de las personas que están involucradas dentro de ese marco de referencia. ¿Y cómo se evidencia la cultura política en su entorno? Bueno, en la Asociación Colegio Militar Almirante Colón la cultura política tiene que ver inicialmente, como decía anteriormente, en lo que tiene que ver con el conocimiento, con referentes, por ejemplo el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, o el Manual de Convivencia, que establece unas normas básicas en la ejecución directamente de esta empresa. La parte de evaluación, cuando hacemos la autoevaluación institucional, cuando evaluamos la labor de cada uno de los entes o de las personas que forman parte de cada estamento de la institución, y la actitud ya en la interacción personal, cómo se refleja directamente que la persona está llevando realmente a cabo cada una de esas políticas que están establecidas por la institución en los documentos que había citado anteriormente. Muchas gracias, profesor, muy amable. A la orden, que esté muy bien. Gracias. He llegado hasta su oficina para hacerle algunas preguntas. Me gustaría saber, primero que todo, ¿qué entiende usted por cultura? Bueno, antes que todo, gracias por acercarse a la oficina y elegirme como la persona indicada para resolver ese interrogante. Pues bien, atendiendo a esta solicitud, se puede explicar o se puede entender como cultura a un conjunto de prácticas que tiene un grupo social o ciertos individuos en una sociedad para identificarse y para diferenciarse con otros, ¿verdad? Entonces, eso simplemente se puede entender como una aproximación porque cultura como tal, como un concepto es complejo y evoca ciertas categorías, un pasado histórico, entonces se puede simplemente entender la cultura como una aproximación, ¿cierto? Como un conjunto de prácticas que tiene un individuo, que tiene un grupo social, que tiene una sociedad, para identificarse y para diferenciarse frente a otros grupos. ¿Y qué entiende usted por política? Política ha sido un conjunto de acciones que tiene un individuo para satisfacer necesidades y para satisfacer también el bien común, ¿cierto? Para todos es la política, para todos, en el hogar, en una escuela, hasta para administrar recursos, era de política, ¿verdad? Porque la política siempre va a buscar que transformar algo o implementar cosas. Entonces, viéndolo así, política es un conjunto de acciones, ¿cierto? Que necesitamos o que necesitamos para gobernar no solamente un Estado, sino también gobernar cosas que lo rodean, que requieren de políticas o acciones para regular y para controlar y satisfacer. Ahora unamos los conceptos. ¿Qué entiende usted por cultura política? Cultura política sí evoca un pasado histórico. Un pasado histórico porque
mediante la historia y mediante lo que se ha establecido de generaciones, eso redefine el presente y proyecta el futuro. Entonces, viendo de esta manera, cultura política es el conjunto de prácticas que tiene una sociedad o grupos sociales en asuntos políticos y que responden a un pasado histórico en común que nos ayuda a redefinirse y a reidentificarse o a identificarse en el presente y proyectar un futuro. Tomo el ejemplo del bipartidismo colombiano, ¿cierto? El bipartidismo colombiano, ¿qué es? Es una cultura política, ¿cierto? Porque desde que se produjo la independencia hasta nuestros días, siempre el Partido Conservador y el Partido Liberal han permeado la sociedad colombiana y ha hecho que los individuos se identifiquen con el bipartidismo político, en que nosotros vemos multiplicidad de partidos, pero es la misma sintonía y es la misma dinámica. Ok, ¿y cómo ve usted reflejada la cultura política en su entorno? En entorno, hablemos de la ciudad en Cartagena, ¿cierto? La cultura política en Cartagena, si bien es cierto, tenemos crisis política, pero esa crisis política también es y obedece a lo que los ciudadanos o nosotros ciudadanos percibimos de los gobernantes que han pasado por la alcaldía, por la administración local, ¿verdad? Y que aunque hablamos de corrupción, nos quejamos de corrupción, pero siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, buscamos los factores donde están. Si vamos 20 años atrás, siempre vemos que la constante es la misma, ¿cierto? Entonces, es una cultura política o una práctica que es repetitiva, ¿cierto? Que obedece a factores estructurales como factor pobreza, factor desempleo, factor alimentación y factor educación. Entonces, la cultura política también va en función de lo que está pasando actualmente, las problemáticas de la sociedad y lo que actual y lo que anteriormente ha venido pasando, ¿verdad? Como siempre gobiernan siempre los mismos, ¿cierto? Que también siempre entran factores como la compra de votos, la entrega de alimentos, en fin, otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso hace de que siempre la sociedad se encamine siempre a lo mismo. Nos quedamos por un lado, pero al final siempre elegimos lo mismo. Muchísimas gracias, señor Ronald, que tenga buena tarde. Gracias por venir. Juan Carlos. Buenos días. He venido hasta acá porque me gustaría saber qué concepto tiene usted de cultura. Bueno, el concepto de cultura varía dependiendo del rol de la persona que responde al concepto. Por ejemplo, no sería lo mismo preguntarle a un político, a un filósofo, a un docente o a alguien del común qué concepto tiene sobre cultura, porque seguramente van a haber diferencias en lo que responda cada quien. Para mí cultura sería ese conjunto de conocimientos que adquirimos todos a lo largo de nuestra experiencia de vida, que lo nutrimos con la educación, con la lectura, con el roce social que tenemos con otras personas, que puede estar en un grado superior a nuestro intelecto o igual en ese discutir de ideas, en ese planteamiento de situaciones que se dan entre diferentes personas que pueden hacer que su acervo cultural se enriquezca cada día más. En otro concepto de cultura sería todo lo que el hombre hace, todo dentro de una comunidad. Por ejemplo, todas sus creencias, la manera como se viste, cómo curan sus enfermedades, cómo se alimentan, la percepción que tengan sobre la vida, las costumbres, las creencias religiosas, sus manualidades, todo eso hace parte de lo que es la cultura. Y lo identifica, le coloca como un sello personal. Por ejemplo, nosotros conocemos la cultura guajira por la manera como por lo que a ellos los identifica, la manera como se viste, las expresiones culturales que tienen, y así a lo largo del país hay muchas culturas que se identifican por eso, por ese sello particular que cada uno tiene. Entonces eso es lo que es cultura, lo que identifica a una comunidad dependiendo de lo que somos, todo lo que hace parte de su diario vivir. Muy bien. ¿Y qué entiende usted por política? Bueno, la política es, como lo dijo Platón, el arte de gobernar, ¿verdad? Es esa ciencia que busca organizar el Estado, organizar la manera como vamos a vivir, como que alrededor de cómo nos vamos a organizar, y que las personas
con una ideología política, se organizan para servir a otras personas y hacer que tengan un estilo de vida organizado, que eso es lo que sería política. Ok, ¿y qué sería entonces cultura política? Entonces la cultura política es eso, cómo organizar el Estado, la ciudad o ese ambiente o ese mundo donde nosotros vivimos. Y sería ese poder que tienen, por ejemplo, un cierto número de personas, cómo se organiza. Por ejemplo, cómo se estructura, cómo serían esa forma de dividir, por ejemplo, el poder. Por ejemplo, en Colombia tenemos que el poder se estructura en ramas del Estado. Hay 3 ramas del Estado, que son la jurídica, está la parte administrativa y la parte judicial. Entonces cada una cumple una función en torno a el beneficio de lo que es todo el Estado, de que todas las personas tengan una organización en torno a esa cultura política. Bien, ¿y cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, cada quien percibe esa cultura política de acuerdo a cómo se desarrolle esa organización. Por ejemplo, la manera como trabaje o cómo se estructuren esa cultura política percibe o se refleja en los ciudadanos. Por ejemplo, hoy día la percepción de la cultura política que tenemos los colombianos es bastante nula en cuanto a la percepción de corrupción que tienen ciertos poderes del Estado. Entonces eso trae en nosotros los ciudadanos una percepción de pronto negativa. No creemos ya en las instituciones del Estado. Creemos que, por ejemplo, no hay una democracia sólida, igualitaria, que le genere confianza al ciudadano. Entonces hay una percepción negativa o positiva de acuerdo a cómo esas estructuras de poder trabajen en pro del beneficio del desarrollo del individuo. Ay, muchas gracias, señor Juan Carlos. Que tenga buen día. Igual para usted. Buenos días. A continuación voy a entrevistar al joven Víctor Pacheco, estudiante de licenciatura en educación con énfasis en inglés. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. ¿Cómo has pasado? Excelente. Me gustaría saber, pues, como estudiante ya universitario, ¿qué concepto tienes de cultura? Bueno, a ver, cultura es la manifestación de un pueblo a partir de sus creencias, ya sea la religión, ya sean danza, folclore. Tenemos la mala impresión de que cada vez que hablamos de cultura lo asociamos solamente al deporte. Claro, el deporte hace parte de la cultura también, pero hay otras cosas como son la oralidad, que digamos que la oralidad es rica en cultura porque presenta mucha más expresión acerca de nuestros antepasados. O sea, cultura básicamente la expresión que utiliza el ser humano para manifestarse, ya sea con la religión, ya sea con la danza, con la poesía, con la oralidad. Básicamente, para mí la cultura es eso. Bien, ¿y qué entiendes por política? Política, una excelente pregunta acerca de la política, porque también existe la confusión acerca de la política, que asocian al político, a la vida política, a aquella persona que pertenece a un partido político. Eso es un error. La política es una relación entre dos personas o más. Cuando usted expone un punto de vista o argumenta un punto de vista y se lo da al otro, está haciendo política. En estos momentos nosotros tenemos una relación política y no solamente es el candidato de X partido y el partido hablando de sus propuestas para ser elegido. No, la política es un vivir diario, un vivir cotidiano. Ok, y entonces, ¿qué entiendes por cultura política? Cultura política. Anteriormente decíamos que la cultura es la manera de cómo expresarse, cómo manifestarse uno a partir de las ideas. La cultura política es básicamente eso.
Usted exponer su punto de vista, sus ideas hacia el común, hacia las demás personas, para que lo aprueben o lo desaprueben. Diariamente nosotros vivimos una cultura política. En nuestras casas tenemos cultura política, en las escuelas tenemos cultura política, en las universidades tenemos cultura política. O sea, es nuestro pan de cada día. Excelente esa respuesta. Le pregunto entonces, ¿de qué manera se refleja o cómo se refleja la cultura política en su entorno? Bueno, en nuestro entorno cada vez que tratamos de convencer o dar nuestro punto de vista hacia alguien, pero con argumentos y con ideas. Le pongo un ejemplo sencillo. Usted me está hablando sobre X tema determinado, usted trata de convencerme a mí. Ese es el entorno, ese es el contexto. De esa manera nosotros hacemos política diariamente. Muy bien, Víctor, que tengas éxitos en tus estudios, y de esa manera concluyo el trabajo Sí. que he tenido en la universidad de entrevistar a 5 personas con roles diferentes. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la Tengan invitación. buen día. Adelante. Gracias. Me encuentro con la señorita Nayeli Ruiz Díaz, psicóloga. Vengo a entrevistarla. Quiero saber, ella como psicóloga, qué concepto tiene de cultura. Bueno, podemos entender por cultura que es un tema que ha venido cambiando a medida del tiempo porque tiene varias connotaciones que hacen parte del ser humano. Pero podemos entender por cultura que es todo arte, toda creencia que tiene un pueblo o una comunidad en específico. Ok. ¿Y qué entiendes por política? Bueno, en cuanto a la política podemos decir que es aquella doctrina que se le es delegada a un gobernante para que el pueblo Marche o funcione bien. exacto, Bueno, y entonces... para que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes y pueda distribuir sus bienes y estar orientados por ese líder, seguir por ese líder. Ok, ¿y qué es para ti cultura política? Bueno, la cultura política son todas aquellas creencias que están relacionadas a la cultura con la política, o sea, son todas aquellas creencias y valores que el pueblo deposita en una cultura en especial, en una población en específico. Ok, ¿y cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, pienso que sin la cultura política en el entorno estaríamos como en el aire, no tendríamos un líder que nos frenara y que nos dijera esto está mal y que no tuviéramos que seguir algunas leyes. Entonces no podemos imaginarnos una cultura o un pueblo sin cultura política, valga la redundancia, porque no estaríamos liderados por un líder en especial y no tendríamos pues como que esa base allí para hacer las cosas como se deben. Bueno, me siento muy complacida de haberla entrevistado. Es la 4ª entrevista que realizo. He entrevistado docentes, he entrevistado a un abogado, a un coordinador. Entonces, pues, he podido darme cuenta que cada persona tiene un concepto diferente acerca de estos términos, de cultura, de política y de cultura política. Y son términos, como les decía al comienzo, de que van cambiando, porque hay varios puntos de vista y pues todos los seres humanos opinamos algo diferente, entonces es algo que va cambiando con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. En la tarde de hoy emitiré los conceptos de cultura
política, cultura política y cómo se ve reflejada esa cultura política en mi entorno. Después de haber hecho las 5 entrevistas, de haber hecho también mis indagaciones, puedo concluir que la cultura es el conjunto de manifestaciones, de ideas, de comportamientos, de representaciones que son el resultado de un proceso, de una construcción histórica de una sociedad determinada. Podemos decir que existe una cultura objetiva y una cultura subjetiva. En la cultura objetiva podemos identificar 4 aspectos fundamentales: el aspecto material, el aspecto de las normas, el aspecto de las costumbres y el aspecto de los lenguajes. Como cultura material se entiende todo ese proceso de construcción que se evidencia en las representaciones artísticas de una sociedad. Ejemplo, los monumentos y las pirámides. La cultura de normas quiere decir que esa cultura tiene reglas que moldean su conducta. Por ejemplo, los 10 mandamientos son la doctrina o las reglas que moldean la conducta de los creyentes. En cuanto a la cultura de costumbres, pues podemos decir que las costumbres, valga la redundancia, enmarcan el comportamiento colectivo que tiene la sociedad. Finalmente está el aspecto del lenguaje. La comunicación es fundamental y las formas de manifestación del lenguaje demuestran cuáles son los rasgos culturales más importantes. En cuanto a la cultura subjetiva, nos referimos a la serie de valores que se encuentran inmersos en una sociedad o en una comunidad. Pasamos al tema de política. Pues la política son todas aquellas acciones o comportamientos que buscan el bien común, que se ejerce por todos aquellos ciudadanos preocupados por una sociedad mejor. Ahora bien, ¿a qué se refiere el término cultura política? Se refiere a la visión, a la óptica que tiene la sociedad respecto a la forma en que se considera, se desempeña y se trabaja en su gobierno y cuál es la relación que se establece con él. ¿Cómo se refleja la cultura política en mi entorno? El ejemplo más claro es el triste contorno o el triste contexto nacional en el cual estamos viviendo. La forma como se están administrando los recursos del Estado. Es lamentable ver cómo la sociedad colombiana se ha acostumbrado a las malas prácticas y a la mala percepción del gobierno. Ya para muchos de nosotros, incluso para mí, es normal que en el gobierno se den malos manejos. Es decir, somos unas personas pasivas respecto a las aberraciones insólitas que ocurren en nuestro país. Pero vamos a aterrizar en el contexto local, en Cartagena. En Cartagena, en poco tiempo, hemos tenido una cantidad de alcaldes que han desangrado a la ciudad. La cultura política local nuestra nos está mostrando un panorama devastador. Ya basta de esas viejas prácticas. Tenemos que dar un paso a una política nueva. Tenemos que entender la política de otra manera, con unos candidatos que sean capaces de ejecutar, de administrar y de invertir de mejor manera y de manera óptima los recursos. Y en nosotros está. Porque nosotros muchas veces elegimos a un candidato y no conocemos bien su programa de gobierno. Simplemente lo elegimos por convicción. Necesitamos también
unos medios de comunicación imparciales. Necesitamos mejorar la cultura política que tenemos actualmente en nuestra ciudad y en nuestro país. Y esto debe ser una preocupación, no de una sola persona, debe ser una preocupación colectiva. Muchas gracias por la atención prestada.